Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente, más que entrevista, ¿no? Una charla común, ¿no? En plan, con tres emprendedoras, empresarias o como queramos llamarla. Yo soy más de empresarias y tal. Pero bueno, tenemos a Ana Gorostegui, responsable del área de emprendimiento de la Fundación Tomillo. Bienvenida. Tenemos a Belén Viloria Hernando, mentor de Youth Business Spain. Bienvenida. Y a Carla López Adrover, emprendedora. Bienvenida, empresaria. Eduardo, todo tuya. Pues muchísimas gracias, Hernando. Me quedo el micro. Me presento rapidísimamente para los que no me hayáis visto en la anterior. Soy Eduardo Castillo, soy periodista de Capital Radio, realizo un programa dedicado al mundo económico, empresarial de profesionales y los lunes hablamos con emprendedores. Esas preguntas son las que quiero que los aquí protagonistas de ese emprendimiento que nos ha tocado vivir como sociedad económica, bueno, pues os sirvan para reflexionar, ayudaros a, yo qué sé, seguir vuestro camino por esa independencia empresarial, ¿no? ¿Qué significa esto del emprendimiento? En estos minutos vamos a hablar de posiblemente pues lo más bonito que tiene el mundo del emprendimiento, que es la ayuda de unos a otros, ¿no? Canalizar, traspasar el conocimiento que supone la experiencia de unos hacia la inexperiencia y el inicio del camino de otros, ¿no? En este caso los emprendedores. Esto lo vamos a hablar del mentoring, ¿no? Que seguro que lo habéis oído hablar en estos últimos meses, ¿no? Y lo vamos a hacer gracias a la Fundación Tomillo, que ahora nos explicará Ana Gorostegui el funcionamiento de la Fundación y cómo ellos han querido pues, aunar ese ecosistema del conocimiento y el emprendedor a través de los mentores, ¿no? Que representan en este caso Belén como mentora y Carla como emprendedora. La primera pregunta, Ana, y aquí te paso el micro, es preséntanos la Fundación Tomillo y qué es lo que hace pues, para ayudar a personas pues, que eso deciden emprender el camino de la independencia económica y profesional y empresarial. Bueno, pues muchas gracias. Si abrimos el micro de mano. Perfecto, ya está. Ya está, vale. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Y en breve presento la Fundación Tomillo, que es una fundación que lleva más de 30 años trabajando en la intervención social, es decir, ayudando a la gente que más lo necesita, pues básicamente a generar ingresos y formarse para pues, poder llevar una vida digna. Dentro de las áreas de la Fundación Tomillo está el área de emprendimiento, que también desde los orígenes de la Fundación pues nos hemos dedicado a apoyar a aquellas personas que quieren crear su propio puesto de trabajo. Es decir, trabajamos por el autoempleo. También luego acaban diviniendo en empresas más grandes, pero como digo, es intentar a aquellas personas que tienen una idea de negocio que puedan darle forma y puedan llegar a vivir de ello y, ¿por qué no?, a crear empleo. Fundación Tomillo desde hace 1 año y medio pertenece a la red Youth Business Spain, que es una red, un programa nacional de apoyo al emprendimiento juvenil, en el que ahora mismo estamos presentes en 5 ciudades, en 5 comunidades autónomas de España, que es Cataluña, es País Vasco, es Galicia, Extremadura y Madrid, y por tanto Fundación Tomillo pues, representa a Youth Business Spain en Madrid, que a la vez pertenece a una red internacional que se llama Youth Business International y presente en más de 40 países. ¿Y cuál es el área de emprendimiento que vosotros desarrolláis, que tenéis herramientas, talleres? ¿Cuáles son las cuestiones reales, ¿no? que ponéis al servicio de la gente que quiere autoemplearse? Pues la gente que quiere autoemplearse lo primero que tiene es una idea de negocio y lo que ayudamos es a darle forma. Para ello tenemos talleres específicos y también talleres un poco más largos en los cuales hacemos un seguimiento que supondría lo que todo el mundo tiene que tener en cuenta a la hora de montar una empresa. Es decir, tenemos unos cursos de formación, por ejemplo, de 20 horas en los cuales se trabaja la parte comercial, la parte económica, la parte de producción y todo ello pues lo hacemos con dinámicas pues entretenidas y sobre todo grupales en las cuales la gente comparte pues todas las inquietudes. Asimismo proporcionamos asesoramiento individual. Proporcionamos el acceso a la financiación cuando hace falta un capital para iniciar y de lo que tratamos hoy es que una vez montado el negocio conseguimos poner en contacto a mentores, a personas mentoras que tienen una experiencia en el mundo de la empresa que de manera voluntaria, como ahora nos contarán Belén y Carla, acompañan durante el primer año de existencia de esa empresa para que, bueno, pues para que sea sostenible. Oye, pero Tomillo nos dices tiene 30 años Sí. de antigüedad, sin embargo, lo del mentoring parece que es algo reciente, ¿no?
sin embargo, siempre también habría existido. ¿Por qué os decidís a crear esta estructura de mentores que ayuden a estos emprendedores que ya han creado el negocio? Pues sí, buena pregunta, porque nos encontrábamos con que la escasez de recursos que tenemos, las entidades como Tomillo para ofrecer el apoyo a emprendedores, no nos permitía hacer ese seguimiento a las empresas que ya están en funcionamiento. Y es por ello que al formar parte de la red YBI, Youth Business International, nos proporcionó una metodología que es la que, como digo, se usa ya en 40 países. Entonces, la implementamos hace 1 año y medio aquí en España, la pusimos en marcha en Madrid y en Cataluña como piloto, y ahora ya está existiendo y se está desarrollando en todas las entidades que se suman a la red, y pues funcionando muy bien. A nivel España tenemos actualmente 170 relaciones en funcionamiento y en Madrid pues 55. Oye, y pues le pasamos, si te parece, el micro a Belén para que nos cuente qué es ser una mentora y por qué una persona con experiencia y con conocimiento decide pues ofrecérselo y guiar y acompañar a otra persona pues en el desarrollo de esa actividad. Bueno, ser mentora, que suena como que no sé, que tienes la varita mágica, ¿no? Casi. No la tienes. Lo único que, como habéis ya explicado de alguna manera, bueno, pues es compartir conocimiento y acompañar. Yo creo que la palabra acompañar, sin confundirla con otro tipo de acompañamientos, porque estamos hablando de empresas, estamos hablando de negocio, estamos hablando de la actitud de emprender, pues yo creo que lo que es ese acompañamiento pues es básicamente la principal función, ¿no? Y se hace desde distintas perspectivas. Tú en un inicio, y además es algo, yo creo que hay 2 bases iniciales, ¿no?, muy importantes, y algo que tiene muchísimo valor aquí la Fundación Tomillo en hacerlo dentro de este programa, y es la capacidad de hacer el matching, el juntar a las personas, al mentor y al mentorí, que no es nada fácil y que muchas veces esa relación te viene dada porque tú te ofreces como voluntario para hacer esa función, y sin embargo puede que te encuentres con alguien con el que no tienes ninguna compatibilidad. Y sin embargo, ahí hay una labor. Yo, desde mi punto de vista de voluntaria, en este caso, en esta función, me he encontrado que la Fundación me ha sorprendido porque ha sido increíble el buen matching que en este caso creo que han hecho, ¿no? Si no, pues probablemente no estaríamos aquí. Pero realmente ha sido una delicia. Yo creo que esa es una de las bases importantes de este tipo de programas. Me he desviado un poco de la pregunta, que era ser mentora, pero yo quería decir esto porque realmente creo que es una de las claves del éxito, ¿no? El ser mentora es ser voluntario, al final es querer hacer algo por compartir y por hacer algo por los demás, si lo puedes hacer. Y un proceso en el que se aprende también mucho, no solo das, recibes muchísimo, ¿no? Y yo creo que esa es otra de los valores que tiene. Otra de las cosas que a mí me encanta es decir, el mentoring ha existido siempre. Yo creo que además es una figura que se ha recuperado últimamente, que creo que hacía falta en esta sociedad como tal, y que para mí es un orgullo serlo, pero no por estar hoy compartiéndolo con vosotros, que lo hago encantada también, sino casi personalmente sentir que al final hay una relación entre todo el mundo, ¿no? Y que hoy yo puedo aportar en ese terreno, pero mañana me pueden aportar a mí en otro, ¿no? Y ese mentoring que, como os decía, yo creo que es una figura tan bonita que siempre ha existido, y también se dice también que todo es mentoring, desde no solo las personas, sino la naturaleza, todo, porque al final podemos aprender de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, para mí es una sensación de compartir, más que porque esto no va de enseñar para nada, es compartir experiencias, es abrir puertas, es hacer cuestionar a la otra persona, que al final, para preparar esas sesiones te tienes que cuestionar tú también. Entonces también tienes que hacer un ejercicio previo de cuestionamiento y es una actitud al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si puedo, como veis, puedo seguir hablando. La verdad es que es una actitud, ¿no? Y me figuro que no debe ser fácil lograr esa objetividad cariñosa o esa equidistancia cercana, ¿no?, con tu mentorí, como lo has llamado, sí, y no ser mandón, prescriptor, profesor, pero a su vez guiar, enseñar e inducir, ¿no? ¿Cómo se logra ese equilibrio?
Bueno, también depende mucho de la relación que establezcas con el mentor, y también cada mentor es distinto y cada mentor somos distintos. Hay relaciones que son mucho más cercanas, hay relaciones que son más distantes, pero algo también, la otra base, que es de un buen mentoring, creo, y en este caso, desde luego, Fundación Tomillo de nuevo vuelve a hacer hincapié en ello y creo que se diferencia muchísimo de otras organizaciones que lo están promoviendo, y es la capacidad de fijación de objetivos al inicio del proceso. Es otra de las claves. Es decir, tienes que tener muy claro las dos partes, qué objetivos hay, cuál es el camino, hacia dónde tienes que ir, no el camino, porque el camino luego, y eso se lo dejaré a Carla, porque hemos aprendido las dos mucho en ese camino, ¿no? Pero sobre todo el objetivo, hacia dónde quieres llegar y fijarlo en común. Y a veces tú inicialmente, conociendo cuál es su actividad, puedes pensar que es otro tipo de objetivos y ellos tienen un objetivo muy claro de lo que quieren hacer, ¿no? Y ese es un debate, porque no es algo de una persona, es también en conjunto, se definen en conjunto, y ese es un debate que se establece al principio y que es la clave de que funcione bien y de que llegue a buen puerto, porque así puedes hacer, otra de las cosas que es importantísimo, es ir haciendo paso a paso cada mes, hacer un feedback, tener un control cada X meses de hasta dónde has llegado, para llegar al final y hacer de verdad un análisis de esa labor, ¿no? Entonces yo creo que esa fijación de objetivos y ese continuo cuestionamiento de cómo vas hasta el final también es otra de las claves. Yo creo que es la oportunidad de que Carla pues, nos describa, ¿no? Primero desde el inicio, ¿no? el negocio que empezaste a crear. Y luego la irrupción de una mentora, como en este caso Belén, en tu vida personal y profesional, ¿no? Descríbenos cómo es desde el principio, desde que arrancas en Tomillo y a través de Youth Business Spain, bueno, pues empiezas a ser mentorizada, ¿no? Todo tuyo. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a ver, yo me dedico al desarrollo organizacional, es decir, yo lo que hago es acompañar a organizaciones y a empresas para provocar y promover cambios, es decir, para hacer que las empresas y las organizaciones puedan evolucionar conforme al contexto y puedan madurar y desarrollarse, porque al final son sistemas vivos, son sistemas de personas, y entonces necesitan hacer ese mismo proceso biológico de maduración y de desarrollo. Y mi trabajo consiste principalmente en esto. Yo llevaba muchos años trabajando en el tercer sector, en el mundo de las ONGs, haciendo este mismo trabajo desde dentro de un sector, desde dentro de una organización, pero un día me di cuenta de que era muy difícil provocar cambios en otros si no empezaba por provocar cambios en mí. Entonces tomé la decisión de que necesitaba un revulsivo, cambiar el lugar y la forma de acompañar a otros, y decidí hacerme autónoma y montar mi propia iniciativa, mi propio modelo de trabajo, mi propio modelo de negocio. En ese momento, digamos que tenía bastante claro al inicio que mi objetivo del proceso de mentoría, cuando nos conocimos Belén y yo, era básicamente que ella me ayudara a fijar y a concretar ese modelo, ¿vale? Tenía muy claro que el objetivo era ese, y desde ahí empezamos a trabajar juntas. Pero lo más interesante de este proceso de mentoría ha sido que, si bien es cierto que el objetivo que teníamos fijado al principio es el que hemos trabajado y siento que lo hemos conseguido, no tiene nada que ver con lo que había imaginado que iba a ocurrir. En realidad ha sido una lección muy potente y muy poderosa para mi trabajo, porque cuando yo trabajo con otras organizaciones yo no sé lo que va a ocurrir. Normalmente se tienen que fiar, tienen que confiar en mí, tienen que confiar en el potencial que hay en la organización y tienen que ser capaces de encontrar sus propias soluciones. Bueno, pues eso mismo me ha pasado a mí en primera persona con el proceso de mentoría. Yo sentía que Belén iba a poder ayudarme a darme respuestas, y en realidad lo que traía Belén son millones de preguntas para que me cuestionara, para que me sorprendiera, para que me replanteara las cosas. Y la verdad es que ha sido un proceso lleno de errores, lleno de dificultades, pero que tenían que ocurrir. Yo necesitaba pasar por todo eso para poder aprender en realidad cuál era el modelo de negocio que necesitaba, y sobre todo para poder probarlo en la práctica. Porque muchas veces construimos modelos teóricos pensando que son modelos ideales y luego te encuentras con la realidad
y te das cuenta de que en la práctica no se pueden aplicar tal y como estaban concebidos. El proceso de mentoría es muy poderoso, es muy potente porque te hace vivir, es una experiencia vivencial, relacional, que te ayuda mucho a poner en práctica muchos de esos métodos, muchos de esos elementos de trabajo y que luego te sirven tanto para ti a nivel personal como para luego poder emplearlos, en este caso en mi trabajo, que es el de acompañamiento a otras organizaciones y empresas. De todas formas, de la misma forma que Belén como mentora ha tenido que hacer un ejercicio previo, ¿no?, que nos ha comentado, tú también me figuro que tuviste que hacer otro ejercicio previo pues para estar dispuesta a escuchar, como has dicho, de ti misma cosas que quizás no te iban a gustar o formulaciones de preguntas por parte de Belén que, en fin, que quizás no estabas preparada para ello, ¿no? Y que no sé cómo hiciste eso. Pues la verdad es que os podría dar un montón de ejemplos donde eso me ocurrió. Empezando, os voy a poner uno muy concreto. Cuando Belén me pidió que le definiera o que le concretara cuál era mi perfil de cliente, me di cuenta, cuando intenté ponerle nombres y apellidos, que no tenía para nada decidido hacia quién quería dirigirme. Y, lógicamente, si no tenía claro a quién quería dirigirme, era muy complicado poder ofrecerle algo. Y Belén me forzaba mucho a que intentara concretar y definir quién era ese cliente al que quería dirigirme, cuáles eran sus necesidades, porque mis productos, aquello que yo podía ofrecer, tenía que ir encaminado a dar una solución o al menos a ofrecer un apoyo en esas necesidades que tenían mis potenciales clientes. También Belén me ayudó a identificar mis competidores y ahí de nuevo me di cuenta que era incapaz en un primer momento, que no tenía para nada claro quién era el universo de competidores, de aliados y sobre todo qué roles jugaban, ¿no? Se entremezclaban muchos de esos roles. Y luego había otra serie de elementos que ella me forzaba de alguna manera a concretar y me daba siempre cuenta que en el momento de ponerme a concretar y a trabajar me costaba muchísimo llegar a definirlos y tenía que volverme de nuevo a cuestionar y a replantear continuamente las cosas. Me ha pasado a lo largo de todo el proceso. Me gustaría que Ana vaya pensando en explicarnos cómo uno puede formar parte de una red de mentores o puede poner su experiencia y conocimiento al servicio de otras personas, pero antes me gustaría preguntarle a Belén si hay algún punto en el que, como en los documentales estos de la televisión, donde el pajarillo pues tiene que echar a volar, ¿no? y tienen que darle el empujón y ya pues independizarse de esa madre o padre, si esto se produce en algún momento, ¿se ha producido o se tendrá que producir? Bueno, se ha producido ya, cosa que es muy buena porque significa que también has llegado a un punto, has hecho un buen trabajo. Las dos partes han hecho un buen trabajo, ¿no? Pero es verdad que, siguiendo tu ejemplo del pajarillo, el pajarillo ha querido volar 20 veces durante el proceso y se ha caído y ha vuelto a levantarse. Y eso también ha sido un aprendizaje grandísimo, ¿no? Yo creo que en un momento dado, o no caerse, ni siquiera echar a volar. Hay veces que incluso se ha cambiado de árbol y ha dicho, uff, estoy cansado, ¿no? Porque es un proceso, es un año completo, con mucho seguimiento todos los meses. Y el pajarillo llegó un momento, ¿verdad?, que en un mes que dijo, hasta aquí, yo ya, de verdad, estoy saturada, no necesito parar, no sé si tirar la toalla. El momento en el que uno, bueno, pues siente que a lo mejor va a tirar la toalla, ¿no? Yo creo que también ahí hay que acompañar y no dejar que esa toalla se tire en ese momento, que es justo cuando va a dar el paso, ¿no? Y eso también en un proceso de mentoring es clave, porque si no, pues si te dejas llevar, al final nunca vas a hacer ese proceso y hay que aguantarlo ahí, reconducirlo y bueno, y tener la actitud, obviamente, ella de quererlo hacer, ¿no? O la persona, y Carla lo hizo, ¿no? Y yo creo que te das cuenta de lo que significa dar ese paso más, atreverte a dar ese paso más, que a veces es el que más cuesta, o de verdad tirarte casi a una piscina o al vacío y que es cuando realmente surgen las cosas y todo el trabajo sale adelante y florece, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y efectivamente llega un punto en el que, bueno, como has ido midiendo tus objetivos, pues llega un momento en el que ese objetivo está, en el que ese modelo, en nuestro caso, ese modelo de trabajo que ella buscaba,
siente que lo tiene y además no solo siente que lo tiene, sino que le está dando resultados extraordinarios y ella está encantada y realmente está definido, ¿no? Pues ese es el momento en el que yo creo que además, ahora lo contará ella seguramente, pero más desde su aspecto personal, cuando lo sintió, pero llega un punto que tú lo ves y ella lo está sintiendo y es, ya está, ya hemos llegado, ¿no? Luego otra cosa es que se siga acompañando de otra manera, pero realmente el punto llega de forma natural. Y eso es así, después de llenar su casa de papeles y llenarle a su marido la nevera de post-its y cosas de estas que y el baño también, ¿verdad? Pero bueno, que ha sido, en ese caso son procesos que efectivamente tienen distintas etapas, ¿no? Pero de forma natural, al menos en este caso, ha surgido que hemos llegado. O sea, que tienes la sensación de que efectivamente tiene que volar y ella lo pide de todas maneras y si no, se ve. O sea, es algo realmente, si el mentoring está bien hecho y ha habido buena conexión, son cosas que de forma natural salen, ¿no? Oye, Ana, ¿y cómo se hace uno mentor? Yo, porque los periodistas no sabemos nada de nada, pero si pudiese me hacía mentor. Uno se puede acercar a la Fundación Tomillo y decir, hola, yo es que quiero poner lo mucho o lo poco que sé al servicio de. ¿Cómo es esto? Exactamente así. Podríamos decir que hacen falta 3 cosas para ser mentor o mentora del programa. Una es tener experiencia en empresas, haber montado tu empresa y tener cierta experiencia en cómo funcionan. 2, querer devolverle un poco a la sociedad y en este caso a emprendedores y emprendedoras jóvenes que lo necesitan, es decir, tener esa voluntad de hacerlo de manera voluntaria. Y en tercer lugar, pues tener disponibilidad de tiempo, porque como dice Belén, pues nosotros buscamos que sea un compromiso de al menos de un año y con unas reuniones y contactos pues mensuales, por tanto requiere eso. Y por lo demás, pues acudir a la Fundación Tomillo, ponerse en contacto con nosotros. Tenemos ahí atrás a Roberto Nelo, que es el Mentoring Manager, que sería quien nos está gestionando y quien ha hecho los matching de todas las relaciones que tenemos. Y además aquí en el Salón Mi Empresa, en esa esquina que se ve desde allí, tenemos un stand de la Fundación Tomillo y de la Fundación YBS, en la cual os podemos informar, pero básicamente es poniéndose en contacto con nosotros y, desde luego, por nuestra parte lo que hacemos es una entrevista personal, una formación, en cuanto a mentoring se refiere, que como también decía Belén al principio, se trata las expectativas. O sea, por un lado, herramientas técnicas, pero cómo gestionar las expectativas tanto por parte de la mentora como de la emprendedora de cara a lo que va a suceder, ¿no?, en el proceso. Oye, Carla, ¿cómo se hace un filtrado? Es decir, vivimos en un mundo, yo pienso en una persona que venga por primera vez al Salón Mi Empresa, ¿no? Y entra por ahí, por la puerta esa, y dice, ¿y dónde me voy? ¿A AXA? Es que llevo toda la mañana mentando a AXA porque lo tengo aquí a mi derecha, pero ¿me voy a Youth? ¿Por dónde empiezo? El mentoring, se habla de otro tipo de acompañamientos, de una formación reglada de posgrado. ¿Cómo uno filtra lo que quiere, necesita al principio? Y tú, en este caso, te decidiste por el mentoring. ¿Cómo uno es capaz de desprenderse de la sobreinformación que hay? Bueno, yo creo que hay una parte que a veces no le hacemos mucho caso a las personas, que es la intuición, ¿no? A veces tenemos como intuiciones cuando conectamos con iniciativas que nos provocan una sensación muy positiva, no sabemos muy bien por qué, pero yo creo que ahí hay un conocimiento interno que nos está diciendo, que nos está apuntando hacia cosas que merecen la pena. Obviamente hay que hacer ese trabajo de búsqueda para poder seleccionar adecuadamente tus opciones. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo llegué un poco de rebote a Fundación Tomillo, ¿no?, a este programa. La verdad es que fue un poco fruto de la casualidad, ¿o no? A veces uno provoca cosas que hacen que ocurran, ¿no? Pero yo creo que ahí hay, por una parte, un trabajo de estar muy conectado con iniciativas, es decir, estar continua y permanentemente en espacios como este, escuchando cosas, hablando con gente. Yo creo que ese ejercicio de conectar, de estar muy pendiente de la información, de la actualidad, es tremendamente importante, pero a la hora de elegir, yo creo que hay que también dejarse llevar un poco por esa intuición que nos orienta y nos dice, si por rebote he llegado aquí y en el momento adecuado y estoy aquí, ¿será que este es el lugar donde tengo que invertir mi tiempo? Luego, lógicamente, también las referencias que tienes de tu entorno, pero yo creo que una de las cosas que hemos aprendido Belén y yo juntas también es la gestión de las paradojas. Es decir, a veces saber
gestionar la racionalidad y la información objetiva con un lado un poco más intuitivo, un poco más emocional, y yo creo que al final las elecciones humanas tienen que tener un poco de esos dos componentes. Y probablemente una elección como esta ha tenido de los dos, y entiendo que es así como acabamos eligiendo la mayoría de las cosas. Oye, y esa intuición también tuvo que ver en la decisión de hasta aquí, en el buen sentido, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ya puedo empezar a volar sola. Yo creo que es algo que de alguna forma lo sientes en el estómago, ¿no? Había todo un trabajo hecho, había todo un año. Es cierto que además he tenido 2 momentos muy críticos este año en el proceso con Belén. Uno fue en verano, estaba agotada, desbordada. ¿Qué tiene el verano? Llegué exhausta. Por suerte Belén, yo incluso le propuse a Belén, vamos a parar esto, algo está mal. Ella me dijo, nada de dar pasos atrás. Vamos a descansar, a la vuelta de verano retomamos, y luego a final de año también llegué muy agotada. Entonces, el proceso tiene momentos duros, pero sí que al final de todo este camino, de alguna manera teníamos muy claro que habíamos conseguido el objetivo inicial. Es decir, yo tenía ya toda una serie de decisiones tomadas, puestas en marcha, que era lo más importante. Empezaba a sentir que aquello que yo había decidido funcionaba, tenía sentido, era coherente con mi forma de entender mi profesión y mi trabajo, y a partir de ahí fui yo la que le dije a Belén, Belén, creo que ya puedo seguir sola, y además creo que hay gente estupenda por ahí que va a poder aprovechar de una profesional como tú. Así que lo tuve clarísimo, así como durante todo el proceso he estado llena de dudas, lo tuve muy claro al final. Habíamos conseguido el objetivo, era el momento ya de ponerme a trabajar, pero ya sola. Bueno, pues yo no sé que seguro que sí, tenéis alguna pregunta que realizar o a Belén, a Carla o a Ana a propósito de mentoring, de la experiencia, de las instituciones que ponen de acuerdo a pues, estas iniciativas, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Seguro que sí, ¿no? Ahí hay una pregunta, si me permitís. Voy a ir, nos pasamos el micro y luego lo devolvemos, si me hacéis el favor. Muy interesante, muchas gracias. ¿Os habéis enfrentado en la mentorización alguna vez con un caso en el que tengáis que echar para atrás el proyecto completamente? O sea, alguien que haya venido con una idea de negocio, con alguna idea de montar una empresa y que hayáis visto que es que no iba por ninguna, o sea, que no había viabilidad posible, que entiendo que será algo realmente complicado y difícil. Vale, gracias. Gracias. ¿Para Belén me figuro o para Ana? ¿O para las tres? Voy a hablar a nivel general de la Fundación Tomillo, y que para ese tipo de casos tenemos el equipo técnico, aquí tenemos a varios representantes y en el stand más, que precisamente se dedican a eso, a asesorar, o bien para empujar o bien para decir a veces, mira, por aquí no parece viable, y eso a veces es uno de los mejores consejos y recomendaciones que se puede dar. No siempre se queda, por así decirlo, parado sin hacer nada, sino que la persona puede reinventarse o reenfocar su proyecto. Pero como digo, esa es también una de nuestras labores y parte del equipo pues nos dedicamos a ello. Belén. Sí, básicamente es esa, tú lo detectas obviamente como mentor, pero para eso, y era lo que quería decir también, que para eso está ese equipo de apoyo con el que contrastas, con el que realmente pones en común la situación que está ocurriendo, y ya no solo a nivel de negocio como tal, incluso como decía al principio, ese matching personal que hay gente pues, con la que, por lo que sea, que nunca, hay veces que no sabes por qué, pero no puedes trabajar, no como mentor, es que le puede pasar al mentorí también. Entonces, en ese momento es otra, yo creo, de las grandes características de alguien que se dedica a hacer a poner y a coordinar este tipo de funciones y de actividades, el tener buenos profesionales que se ponen en común y se ve que se puede hacer, porque al final lo que se trata es de sacar adelante las cosas de una manera o de otra, ¿no? Y ya a nivel particular como mentor, en el caso concreto de un negocio, pues al principio, como muy bien ha expresado Carla, los millones de preguntas, que yo creo que es la clave, ¿no? El ir abriendo puertas y que salgan y que vean, y ventanas y ventanas y ventanas para poder ir viendo y eligiendo y demás, ¿no? Y en ese momento mucha gente se da cuenta que a lo mejor se ha equivocado. Se puede haber equivocado en la idea, y se tiene que reinventar, se puede haber equivocado en su momento vital, y no pasa nada, se puede haber equivocado, es decir, es muy importante la transparencia y la honestidad contigo mismo y con los que forman parte del equipo,
porque si no es un tiempo perdido siempre y va a petar por algún lado y va a generar malas relaciones. Entonces yo creo que también esa actitud es fundamental en todo el que se plantea hacer de mentor o de mentorí, todo el que esté alrededor, incluso las organizaciones, lo que es la actitud, ¿no? El decir, voy a aprovecharlo a tope y esto tiene que salir. Bueno, pues no me queda nada más que agradeceros a vosotras tres la honestidad que habéis tenido a la hora de plantear pues, qué es esto del mentoring, cómo se ha vivido y cómo se coordina. Un aplauso os pido para ellas, por favor. A Ana Gorostegui, a Belén Viloria y a Carla López, a la que le deseamos muchísima suerte, por supuesto. Os invito a que os quedéis en la próxima charla, que va a ser sobre empezar a emprender. Gracias.